Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ignacio, asesor académico de Envite School. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy, en el que el ponente Enrique Serrano, que es nuestro director de Envite School, nos va a explicar cómo conectar LLMS y espacios de datos para crear valor real y adelantarse a los cambios del mercado. Vale, para poneros un poquito en contexto, os cuento un poco sobre la trayectoria de Enrique. Él es el CEO de Tinámica, que es una empresa especializada en servicios tecnológicos de inteligencia artificial, donde lidera el desarrollo de negocio y la ejecución de proyectos tecnológicos para grandes corporaciones y entidades públicas. Con más de 11 años de experiencia en este rol, Enrique ha impulsado con éxito la innovación y la transformación digital en sectores como banca, seguros, retail, energía, administraciones públicas, como os comentaba antes, y salud. ¿Vale? Todo esto mediante soluciones basadas principalmente en la inteligencia artificial. Como os venía comentando, Enrique pues, es presidente y CEO de Envite School, que es la primera escuela especializada en Big Data, y analítica avanzada e inteligencia artificial de España. ¿Vale? Desde 2014 dirige la visión estratégica, la calidad académica y la excelencia operativa de nuestra institución, que ha formado a más de 5.000 profesionales y ha colaborado con más de 200 empresas del sector. Vale, además, es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data y miembro del Comité Ejecutivo de AMETIC, que es la Asociación Multisectorial de Empresas de la Economía Digital en España, desde donde a día de hoy contribuye al impulso y desarrollo del ecosistema digital de este país. Entonces, nada, voy a darle paso. Si tenéis preguntas a lo largo del webinar, podéis preguntarlas por el chat, ¿vale? Tenéis una pestañita ahí con el chat. Y al final de la sesión, Enrique os las responderá, ¿vale? Así que le doy paso. Excelente. Muchas gracias, Ignacio. Y nada, buenas tardes a todos. La verdad que agradeceros que estéis aquí conectados a esta hora de la noche, que ya estamos acabando la jornada laboral. Pues la idea que viéramos hoy es, bueno, pues cómo conectan los espacios de datos con los modelos largos de lenguaje y también con los agentes. Y cómo todo esto pues está configurando lo que, bueno, pues estamos llamando o estamos denominando nuevo sistema operativo de datos. Yo creo que se habla mucho de modelos largos de lenguaje, también de modelos cortos o más pequeños, como quizá nuevo paradigma o centro neurálgico de todo lo que tiene que ver pues con la analítica avanzada o con la generativa, utilizando el lenguaje como pilar para relacionarse con las personas, pero quizá no caemos en la cuenta de que al final pues un modelo largo de lenguaje pues necesita muchos datos y de alguna forma pues no almacena datos tampoco, con lo cual la analítica avanzada, los agentes, los gemelos digitales, pues requieren de cantidades ingentes de datos, requieren también a veces almacenar y requieren streaming de datos, ¿no? Independientemente de los entrenamientos. Los espacios de datos es un concepto nuevo o relativamente nuevo, que se empieza a hablar de ellos pues prácticamente después de pandemia, y surge un estándar que es fundamentalmente Gaia X desde Bruselas y desde Europa, donde, bueno, pues lo que vienen a decir es que viene una nueva economía del dato, que esa economía del dato pues va a llegar a movilizar pues casi 800.000 millones de euros. Y un espacio de datos, al final, más que una arquitectura tecnológica, yo diría que es un modelo de gobernanza. No es un data lake, gigante, no es tampoco una base de datos centralizada, es más bien pues una arquitectura federada, es decir, donde hay pues una gobernanza, una soberanía
un control, es decir, los datos no necesariamente se mueven, con lo cual aquí pues sí que se usa mucho el concepto de Data Federation, pero se accede a ellos, estén donde estén, bajo una serie de, pues, de reglas, ¿no? Y yo diría que aquí lo fundamental pues, es el control, la trazabilidad o incluso pues, contratos de uso o de acceso, porque en el fondo pues, lo que queremos es que todo esto se monetice, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y claro, pues los LLM, sobre todo los clásicos, pues no entienden de soberanía. Sí que te pueden llegar a mezclar determinados contextos, pero no te garantizan ni la trazabilidad ni el aislamiento de determinados datos, tampoco el cumplimiento normativo. Hoy, curiosamente, es decir, en el lanzamiento de este webinar, esta mañana pues ha sido pues el lanzamiento también, por decirlo de alguna forma, del primer encuentro nacional de espacio de datos propiciado por la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, de Digitalización y de Inteligencia Artificial, que es la SEDIA, y también por la nueva Dirección General del Dato, ¿no? Dentro del Gobierno. Y como sabéis, han impulsado, yo creo que unos 170 espacios de datos ahora mismo que deben estar construyéndose en el mercado, de los que solamente maduros, hablo de España, hay alrededor de 30, y que a esos espacios de datos maduros es a los que se pueden conectar bueno, pues esta convocatoria que ha salido ahora y de kit de espacio de datos. Es decir, es una convocatoria en la cual, bueno, pues si eres empresa privada, pues te dan hasta 30.000 euros para poderte conectar, y si eres entidad pública, pues creo que hasta 50.000, y está abierta hasta marzo. Entonces, aquí pues yo diría que el LLM no se entrena con datos del espacio de datos. Yo creo que sabéis que normalmente casi todos los LLMs pues se entrenan con el súper famoso fichero de Common Crawl Foundation, es decir, que bueno, pues prácticamente hacen una guarda, un backup periódico de todo lo que pasa por Internet, de la Internet visible. Eso quiere decir pues, que estamos hablando de varios teras de información, y que por lo tanto en esos entrenamientos esa es la causa que se requiera pues alta computación para entrenar los modelos largos de lenguaje, y que claro, pues con tantos bueno, pues conjunción de ficheros, pues esos entrenamientos puedan durar incluso meses, ¿no? Y de ahí el coste, pues entre una versión y otra, ¿no? Claro, pues si no, es decir, si el LLM no está incorporando datos de alguna forma de espacio de datos, de espacio de datos para su entrenamiento, es decir, ¿qué sentido tiene el espacio de datos? Bueno, pues el sentido que tiene el espacio de datos es que en entrenamientos posteriores, o en la utilización de agentes o de RAGs para alimentar o para complementar el LLM, o para extraer un modelo más pequeño, pues primero, el almacenamiento que puedas tener de todas las inferencias lo puedes hacer en el espacio de datos, y también puedes utilizar el espacio de datos como fuente de, vamos a llamarlo, de conocimiento, pues tanto en los agentes como en los RAGs, ¿no? Pero bueno, yo creo que antes de entrar en profundidad, pues sí, también quería un poco recordaros dónde estamos, ¿no? O sea, a la hora de hablar de esa conjunción de espacio de datos, modelo de lenguaje y agentes o RAGs o incluso gemelos digitales, ahí yo creo que estaríamos hablando de una inteligencia artificial pues más 3.0, ¿no? Y si estamos en esa 3.0, es decir, ¿dónde está la 2.0 y dónde está la 1.0?
Bueno, pues yo os diría que la 1.0 es aquella que tiene que ver con, que es la clásica inteligencia artificial, en la cual, bueno, pues tenemos un dataset, tenemos un modelo que resuelve un problema o resuelve una tarea. Aquí, bueno, pues el paradigma es que cuanto más data, pues normalmente mejores resultados, que normalmente pues cada modelo tiene que ver con una aplicación concreta y que al final nos podemos encontrar pues con un conjunto de casos de uso que no se hablan entre sí y que esas bases de datos tampoco están interconectadas entre sí, con lo cual, claro, con el paso del tiempo, sobre todo las grandes organizaciones, pues se han encontrado con parques de datasets, de casos de uso, de bases de datos no interconectadas. Entonces, esto al final no es una inteligencia real. ¿Por qué? Pues porque no estamos integrando todos los datos. Claro, en una 2.0, pues sí que tenemos un modelo fundacional como orquestador, nos obliga de alguna forma también a que haya modelos paraguas por debajo y también obliga a las organizaciones a que haya una interconexión, ¿no? Una interconexión de las bases de datos, ¿no? Entonces, sí que le añade un plus pues de mayor inteligencia. Esto yo creo que requiere también pues de un cambio de estrategia en las organizaciones. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ahora hay que pensar en términos pues top-down, ¿no? Y no bottom-up, que es de donde venimos, bueno, voy a probar, voy a resolver un problema, voy a resolver un reto, perdón, y para eso, bueno, pues definimos un caso de uso, un producto mínimo viable. Claro, si pensáis, por ejemplo, cuando en el estudio este que hizo el MIT, creo que en verano, que decía que, bueno, que un 95% de los proyectos de inteligencia artificial pues fracasaban, precisamente se refería a esto, ¿no? En el sentido de que hay muchos MVPs que casos de uso que salen bien, es decir, que cumplen con su objetivo, pero que luego no escalan, es decir, que luego no se aplican a un proceso en concreto y entonces se quedan en meros proyectos de vitrina. Yo creo que aquí el cambio significativo, pues evidentemente, o sea, lo tenemos con los modelos fundacionales. ¿Por qué? Pues porque son los que han cambiado esta orientación, este enfoque o han obligado a cambiar de estrategia. También es verdad que las organizaciones que han invertido mucho en ese parque de casos de uso, pues prácticamente son inversiones que han durado un año, 2 años. Es decir, ahora este enfoque pues obliga a un nuevo replanteamiento. En algunos casos es mucho más fácil migrar a entornos cloud porque te facilitan de alguna forma en las grandes plataformas o en los grandes hiperescalares esta transición, pero en otros casos, pues, bueno, obligan a replantearte también tu política de qué dejas en on-prem, qué es lo que en on-prem, entendido como máquina física que tengas en tu data center y qué te llevas fuera o qué contratas fuera. También es verdad que hay que hacer números y, bueno, pues tienes que hacer cálculos de modelo pues para ver, oye, qué es lo que más te conviene. Normalmente, pues, lógicamente, pues un dato en cloud por tiempo o por unidad de tiempo, pues siempre va a ser mucho más caro que lo que tú tengas máquina física de tu propiedad o en tu propio data center. Los grandes modelos, pues los grandes modelos de lenguaje han conseguido integrar lo que era complicado hasta el momento, pues por ejemplo en todo lo que es analítica de imagen, analítica de texto, analítica de vídeo, predictiva, es decir, pues todo esto pues lógicamente te permiten esa gran orquestación y lógicamente también tirando ya pues de GPU, ¿no? Es verdad también que los data centers pues tampoco estaban tan preparados
para trabajar con inteligencia artificial. Es decir, ¿por qué? Pues porque vienen de entornos más tradicionales de CPU y no tanto de procesador gráfico. También, es decir, los modelos largos de lenguaje pues te obligan ahora a reestructurar de alguna forma o a cambiar o a redefinir pues hacia atrás pues tus bases de datos, tu aprovisionamiento, aunque eso ya venía también en algunos casos de atrás, pues con las plataformas de Big Data o Apache Hadoop, donde, bueno, pues ya hay más datos no estructurado y, por lo tanto, bueno, pues más bases de datos, no solo SQL, ¿no? Claro, el 3.0 es el añadido fundamentalmente de los espacios de datos. Y en este caso, bueno, pues yo lo que promulgo más, pues porque también estoy en Gaia X, como algunos sabéis, pues es el estándar Gaia X, ¿no? Dentro de los LLMs, pues yo os diría que, bueno, pues el panorama cada vez es mayor, ¿no? En cuanto a, bueno, pues que hay decenas de LLMs, unos que son open source, otros de pago, otros privados. Aquí, pues comentaros que si hay una apuesta por parte de Europa, pues para trabajar fundamentalmente con LLMs europeos. Y bueno, pues hay una apuesta enorme pues por un LLM totalmente europeo, promovido por Europa. Francia pues está apoyando Mistral con éxito. España pues ha sacado la familia de modelos Alia, que están paridos en el supercomputador de Barcelona y que los tenéis en Hugging Face y que os los podéis descargar. Y bueno, pues si los probáis, pues en cuanto a funcionamiento yo creo que todavía requieren bastante afinamiento, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? De la familia, pues el 40B, que es el mayor, pues a ver, lógicamente no lo podemos poner ahora mismo a competir pues con los que tenemos en mercado y que son conocidos. Pero sí, bueno, la intención es buena. Es decir, pues aparte del fichero de Common Crawl consabido, pues claro, son modelos que están entrenados con el corpus de la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, corpus de universidades, CSIC. Pues claro, eso lógicamente en modelos que tengan que trabajar en español o con las lenguas cooficiales, pues también os digo que nada que ver con los que están en inglés, ¿no? Pues porque al final, oye, pues tienes que estar ahí traduciendo con doble traducción y que lógicamente vas fácilmente los vamos a mejorar. Yo creo que aquí hay una apuesta grande, yo diría a futuro, y sobre todo en pymes, mediana empresa, bueno, pues trabajar con este tipo de modelos open source. Algunos están basados en Llama 2, Llama 3, pues porque, bueno, si no estás en un entorno multinacional y estás trabajando con fuentes de conocimiento muy propias, pues al final puede tener sentido. Es decir, y se le puede ver también o sea, los números te van a salir oye, trabajar con agentes basados en este tipo de modelos que no te van a generar ningún tipo de esclavitud, pero te van a hacer trabajar al principio, pues porque los vas a tener que adaptar, ¿no? Es decir, pues oye, si te vas a tener que trabajar un RAG, bueno, yo estoy hablando de RAG, yo creo que todo el mundo sabe que es un RAG, ¿no? Un Retrieval Augmented Generation o Generative, que básicamente lo que permite es vitaminar un modelo largo o corto de lenguaje con tu base de conocimiento. Tu base de conocimiento, pues, oye, de tus clientes, de tus productos. Y aquí, pues, el trabajo que tienes que hacer es, bueno, pues trocear ese conocimiento, llevártelo a tokens, a unidades más pequeñas de texto y bueno, y correlacionarlo con un sistema de codificación para sacar los embeddings y al final tener una base de vectores, una base
vectorial donde, bueno, pues tú puedas jugar con ese conocimiento tuyo y alimentar, es decir, pues los prompts o las preguntas o las cuestiones que puedas hacer basándote, ojo, en un LLM y, bueno, diferenciando, pues eso, lo que son prompts de lo que son queries, o sea, si hoy estás accediendo a información que tienes almacenada en la base de datos o a ficheros, pues oye, son queries y oye, pues si realmente lo que estás es contextualizando y dotándole quizá de un poquito de más de inteligencia, pues lógicamente son prompts, ¿no? Y entonces, claro, el espacio de datos aquí tiene sentido porque sí puede ser una fuente de conocimiento, una fuente de información, pues precisamente para alimentar estos racks. Una vez que el modelo está entrenado y que realmente pues, no tiene sentido que el modelo se entrene o por lo menos en un entrenamiento previo, con un espacio de datos, ¿no? Cuando hablamos de agentes, que ahora parece que todos son agentes y que los agentes son el futuro, ¿no? Bueno, pues un RAG es un componente de un agente, es decir, al final seguimos teniendo el orquestador, que es el LLM, que es el cerebro que está detrás del agente. El RAG es el que sirve pues, para guardar la información, los documentos relevantes. Necesitamos también pues, unas herramientas de toma de control, pues sobre todo a la hora de darle instrucciones a la gente de qué queremos o cómo comportarse, cómo automatizar. Yo diría que son herramientas para definirle de alguna forma a la gente el accionamiento, el terreno de juego y luego, bueno, pues también un planificador, ¿no? De tareas, de subtareas más simples. Y luego aquí sí que también el espacio de datos tiene sentido pues como memoria, ¿no? Es decir, para guardar los datos de todas las ejecuciones, de todo el histórico, ¿no? Y bueno, y luego pues el usuario que está pues para utilizar a la gente para resolver tareas que puedan ser complejas, ¿no? Bueno, a ver, yo os había, o sea, cualquier pregunta que tengáis, por supuesto, me la podéis hacer sobre la marcha y si no, pues dejamos un espacio al final también para preguntas. Gaia X, pues os diría que os metáis un poco en el estándar, que hay futuro con el tema de los espacios de datos. Esta mañana se ha presentado el espacio de datos de salud. Yo creo que hay algunos espacios de datos que, lógicamente, pues tiene que ser el gobierno o un agente externo el que lo incentive, porque si no, desde el sector privado, pues complicado. El sector privado ha incentivado, pues, Catena X, por ejemplo, la industria del automóvil, pues los BMW, Volkswagen, Mercedes, pues en el año 21 pusieron en marcha Catena X. Turismo, pues ha sido Segitur, con la plataforma de inteligencia de los destinos. Hay un espacio de datos creado para alimentar la plataforma, bueno, más que para alimentar lo que estaba diciendo, es decir, para complementarla de alguna forma. Se está montando más lento un espacio de datos financiero. Ahora se está hablando y estamos impulsando también desde Dinámica un espacio de datos de defensa, otro de seguridad y emergencias. Hay otro espacio de datos, por ejemplo, que está impulsando pues Electricidad de France, sobre todo los franceses, para todo lo que es el energía. Aeronáutico, pues Airbus también está empujando un espacio de datos aeronáutico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el futuro los espacios de datos se irán conectando unos con otros, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, sanidad con transporte? Pues sí, tiene que ver, ¿no? Pues porque, bueno, primero, todo necesita un transporte en la cadena logística, pero también, oye, pues como hemos visto, una crisis sanitaria pues afecta
al transporte, o sea, finanzas, pues al final todo requiere una cadena también de pago, ¿no? Energía, bueno, pues todo funciona con energía, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría pues van a tener unos conectores que claro que son conectores comunes, que hablamos también de open source y que lo que te permite pues yo creo que es vencer también barreras de seguridad, de anonimización y de que cada uno pues pueda ceder los datos que quiera ceder, algunos de manera gratuita, otros no, es decir, otros con fórmulas de pago y que por lo tanto eso permita una monetización. Pero lo bueno no está aquí, es decir, lo bueno está en que en capas superiores donde se monten aplicaciones de analítica avanzada o de inteligencia artificial, pues la potencia de poder utilizar toda la data integrada por debajo, pues la verdad que va a ser increíble, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, desde Tinámica, nosotros hemos trabajado casi durante 6 años en un proyecto con EGI en el gobierno vasco de una arquitectura que era un Hortonworks para integrar toda la data de todas las consejerías, todos los departamentos de sanidad, todas las, iba a decir, lentecarisas del País Vasco. Eso nadie lo ha hecho. Es decir, oye, pues Interior tiene sus datos en un silo, Defensa también, por supuesto Sanidad. No, cada uno está en su data center o en varios, ¿no? El poder tener una arquitectura y una gobernanza que te lo integre y que te asegure la interoperabilidad, la soberanía, la seguridad, pues eso es increíble, ¿no? Y bueno, pues ese estándar está ahí y lo mejor es que, bueno, pues yo creo que esto va a generar no solamente una nueva economía, o sea, nuevos productos, nuevos servicios, yo creo que va a dar lugar a spin-offs, sobre todo con este esquema que os cuento de nuevo sistema operativo, o sea, que realmente no me atrevería a decir que es un producto, pero sí un servicio nuevo que sí va a cambiar las arquitecturas de datos actuales y, por lo tanto, las estrategias, ¿no? Entonces, y yo creo que por simplificar, o sea, como componentes clave, pues tenemos, o sea, la capa de datos te la da el estándar de Gaia X. Gaia X, bueno, es el estándar de los grandes espacios de datos con conectores semánticos que están basados en ontologías y modelos de dominio de cada sector y donde la trazabilidad y la calidad del dato es fundamental. Y este es un tema clave, ¿no? Que lo hablábamos esta mañana en la sesión que organizaba la SEDIA, que bueno, que hay quien pues está ocupándose de almacenar y almacenar datos. La calidad tiene que ser total. Es decir, si no hay calidad, pues la verdad que el dato no cuenta, no sirve para nada. Y realmente lo importante no es tanto ni la plataforma, ni yo diría que los estándares. O sea, lo importante es el dato. O sea, el dato va a jugar un papel fundamental, el dato de calidad, y pensar que cada vez se va a pagar más por estos datos que son los que te van a permitir obtener una gran analítica y sobre todo inteligencia. Os decía, uno, la capa de datos, que son los estándares Gaia X. Dos, la capa de conocimiento. La capa de conocimiento al final son las representaciones vectoriales por embeddings. Y eso lo tenemos en los RAGs, lo tenemos en los agentes y la capa de inteligencia, la capa 3, pues te lo dan los modelos. Es decir, por eso pienso que es fundamental una buena elección del modelo. Cuando hablo de modelo es el LLM, ¿no? O el modelo pequeño, da igual. Por eso en Alia han sacado 3 modelos, ¿no? O sea, 3 LLMs, el pequeño, el mediano y el grande. Porque hay veces que, oye, ¿para qué quieres un modelo que está súper entrenado con ese fichero de
de Common Crawl si tú al final lo que quieres es un modelo que va a dar servicio a tus clientes de tus productos, de tus catálogos técnicos de mantenimiento y no quieres nada más. Entonces, ¿para qué? O sea, porque vas a estar ahí tirando energía y te sobran teras en los entrenamientos y luego, pues va a haber, yo creo que a partir de ahora, muchos modelos verticales también entrenados con esos datos de dominio, que claro, pues aquí va a haber un trabajo que no es tan técnico, es un tema, yo diría que más de lingüistas, ¿no? Porque claro, son modelos de lenguaje. Entonces, los catálogos semánticos con taxonomías, los grafos de conocimiento, los context brokers van a ser fundamentales para vertebrar bien, para que ese conocimiento pueda ser bien digerido pues, por esa capa de modelos, donde al final, pues más que el modelo en sí, que es el motor, pues lo que donde hay una oportunidad grande también de negocio, pues es en los racks avanzados, por supuesto también en los agentes, y acordaros que al final un agente pues también se puede componer de racks, ¿no? Y entonces en los patrones de integración, pues yo diría que bueno, pues en esa rack semántica, pues esos embeddings específicos de dominio donde se puedan hacer consultas híbridas por vectores, por keywords, por reglas, donde haya validaciones bien estructuradas, ¿no? Con JSON, con esquemas JSON o con acceso a fuentes certificadas del espacio de datos, donde tengamos agentes potentes bien orquestados por el LLM, donde se identifiquen tareas, KPIs, selección de fuentes y todo eso esté bien ejecutados a nivel de industria, pues por ejemplo por PLCs, por escalas, con optimizadores, con simuladores. Y aquí es donde yo también conecto, es decir, como una parte yo creo que más avanzada, pues con los gemelos digitales. Es decir, al final el gemelo digital, que es una representación digital de un entorno real, de una infraestructura real, que bueno, pues caricaturizándolo un poco, es decir, donde tú tocas en el digital, pues el botón rojo se activa o la palanca roja se activa en el real, ¿no? En una infraestructura crítica, en una refinería, por ejemplo, ¿no? O a la hora de simular, ¿no? De simular o de optimizar. O sea, nosotros, o sea, en Tinámica hemos trabajado en un gemelo digital desde el punto de vista energético, por ejemplo, para un hotel, para se me ha ido el nombre, un hotel aquí en Castellana, muy potente. Pero bueno, o sea, puedes diseñar un gemelo digital pues prácticamente de cualquier tipo de Eurobuilding, que no me salía el nombre, que está en Cuzco. O sea, el output de conocimiento puede ser una decisión o ayuda a la toma de decisiones. El output de conocimiento puede ser hoy alimentar ese gemelo digital o puede ser, oye, pues la automatización de un determinado proceso. Es decir, pues partiendo de informes, de gestión de logs o activando a través de datos IoT pues un determinado sensor, ¿no? De apertura o no de una válvula de gas, ¿no? Hasta ahí podemos llegar o simplemente generar instrucciones, ¿no? Bueno, yo creo que incluso también, o sea, podemos como enfoque práctico o como output, pues también podemos tener generación de informes técnicos, de ensayos clínicos, datos de paciente, temas de farmacovigilancia. Bueno, esto se me viene un poco a la mente por la presentación esta mañana del espacio de datos de salud. Es verdad, esta mañana pues probablemente se habla más de espacio de datos y se habla mucho de caso de uso, que el caso de uso pues navega sobre el espacio de datos. Es decir, pero al final,
Y hay casos de uso que son de inteligencia artificial y hay otros que son de analítica avanzada o más machine learning, ¿no? Bueno, yo diría que hay muchísimas aplicaciones que podemos darle a este nuevo ecosistema o este nuevo sistema operativo. Este nuevo sistema operativo embebido dentro de la arquitectura del sistema informacional y sistema, bueno, pues más funcional, ¿no? Pues es un nuevo paradigma. A mí alguien, pues alguna vez que he hablado con, pues sobre todo con empresas de producto y, bueno, casi prefiero no nombrarlas o grandes fabricantes, yo creo que esto en los próximos años, y sí, y es fuerte lo que os voy a decir, es decir, yo creo que modifica el esquema de algunos fabricantes. Es decir, un conjunto de agentes potentes aplicados a la función o a procesos de marketing comercial puede llevar a una pyme a sustituir el CRM. Pero es que puede llegar también a sustituir, pues incluso un RP. Entonces, ojo a visor con esto, sobre todo pensando a futuro del cambio que puede haber pues en toda la industria. Y esto lo digo como Enrique Serrano y como CEO de Tinámica o de Envite School, ¿vale? O sea que es una opinión personal. Y ya para terminar, pues simplemente visualizar que los modelos largos de lenguaje, pues al final, oye, interaccionan con el usuario a través de consultas, a través de preguntas, que generan respuestas, que las respuestas generadas, normalmente, pues si lo queremos particularizar, es decir, ahora todos estamos usando, yo creo que LLMs pues de mercado, pero que realmente son juguetes, ¿no? Pues porque, oye, sí, nos pueden dar determinadas respuestas, pero no están reentrenados con nuestro conocimiento. Hay que reentrenarlos con el conocimiento nuestro, con el conocimiento de nuestras empresas, y entonces hablamos de RAGs en ese sentido, y si queremos darle un peso mayor y un dinamismo mayor y una dimensión mayor, pues hablamos de agentes más complejos para automatizar tareas y realmente hay tareas que las pueden automatizar, yo diría que casi end-to-end, todo lo que tenga que ver pues con atención al cliente, con el manejo de canales digitales, redes sociales, interacción al cliente interno, externo, recursos humanos. Eso lo puede hacer perfectamente un agente y para eso el espacio de datos lo que hace es que, bueno, alimenta a través de los conectores, APIs, gateway, alimenta a la gente, más que al LLM, le proporciona políticas de uso, permisos, accesos, contratos, por supuesto, todo lo que es el control de identidades y además, oye, pues te establece una trazabilidad que te ayuda pues para auditorías, cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Aparte de que el espacio de datos también es conectable por otros agentes de la cadena de valor de cada sector o de cada industria. Entonces, claro, imaginaros pues el valor que le puede ir dando una vez que bueno, esa interoperabilidad, esa escala, pues vaya tomando cada vez más dimensión. Y bueno, pues hasta aquí era lo que os quería comentar. Espero que se haya entendido y abierto a las preguntas que me queráis formular. O sea, ¿qué ventaja competitiva real aporta conectar un LLM a un espacio de datos frente a usar solo datos internos? Bueno, o sea, la ventaja competitiva es abrirte a datos de terceros, es decir, a datos que, por ejemplo, te esté proporcionando pues un proveedor. O sea, por ejemplo, pues en todo lo que es predictiva, es decir, en predictiva, y nosotros ahí que hemos trabajado con un Tier 1 del sector del automóvil a nivel internacional, pues claro, en cuanto empiezas a tener a otros agentes que te van proporcionando datos y tú tienes que estar haciendo una predicción de demanda
pues en fábricas de producción en Corea, en México, pues claro, el que puedas tener datos de cualquier agente de cualquier lugar, pues te mejora la accuracy. Vamos, yo creo que esa, por ejemplo, es una ventaja competitiva potente, por poner un ejemplo. ¿Cómo se traduce esta conexión en impacto medible de negocio? Costes, tiempo. Bueno, pues buena pregunta. O sea, este es el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo medimos todo eso? Pues yo diría, hombre, se mide primero en el accuracy, en el acierto, si estamos hablando de una decisión. O sea, yo diría, todo esto te tiene que permitir, primero, tomar más decisiones, acelerar decisiones, con lo cual eso sí es medible de alguna forma y acertar con las decisiones, comparándolas pues con el real, ¿no? Cuando tengas el dato real y luego pues es medir los indicadores de negocio, es decir, oye, pues sin aplicar este tipo de decisiones de metodología, tecnología, sin incorporar espacios de datos, pues estabas teniendo un resultado, pues medir el delta, ¿no? Lo que pasa que, a ver, yo también pienso que todo esto, los resultados, pues tienen que ser exponenciales, ¿no? O sea que a mí, por ejemplo, yo no me quedo tranquilo cuando te dicen, no, es que hemos incrementado un 5%, pero yo diría, no es suficiente, la verdad. O sea, no, aquí los resultados, pues probablemente tienen que ser de por 100, por 500. Me estoy acordando que estuve antes de ayer con el CEO de Microsoft y dio unas cifras que me resultaron relevantes, ¿no? A la hora de aplicar agentes. Porque aquí lo que estamos hablando es oye, realimentar los agentes con los espacios de datos, ¿no? Entonces decía, bueno, pues por ejemplo, en servicio al cliente, un 11% más en la rapidez de resolución de los casos de soporte. A mí me parece poco, ¿no? Pero bueno, es un punto de partida. En ventas, decía, pues un 9% más de ingresos que genera o ventas el vendedor que lo usa, ¿no? En marketing, un 21% de incremento de la ratio de conversión en pipeline. Bueno, no está mal, también se me queda corto, ¿no? 25% de precisión en las respuestas en la ventana interna de recursos humanos. Bueno, ahí no está mal, ¿no? Un 25% cuando oye, pues es un servicio de atención interno de precisión en un intangible, a lo mejor en la comunicación. Luego, en finanzas, un 60% de la resolución de casos de cobro. Ahí, bueno, el impacto sí me parece mayor, ¿no? Y bueno, en TI un 36% de aumento de la tasa de éxito también en la ventana de atención de resolución de incidencias. Este no está mal, ¿no? A ver, más preguntas que tengáis por ahí. ¿Por qué van tan lentos en la creación de espacios de datos? Esta es buena también. Pues sí. De hecho, aunque esta mañana no se ha dicho, porque claro, bueno, pues era igual no era el momento, pero, por ejemplo, el kit de espacio de datos yo creo que va muy lento. De hecho, se ha pedido ampliar el plazo hasta junio. ¿Por qué va lento? Va lento porque la gente no quiere compartir datos. O sea, no se entiende el concepto. O sea, básicamente por eso. Es decir, yo con algunos que he hablado en algunos sectores, y bueno, pues puedo poner ejemplos. Es decir, hablo con la Federación de Transporte por carretera, involucro a la COE, a todo el mundo, y al final el que más datos tiene, que es Alsa, pues dice, no me apetece compartirlos porque soy el que más tengo, porque esto va a beneficiar a la competencia. Y fijaros, yo creo que es un error, porque si en un espacio de datos de transporte, no por carretera, sino de transporte, y comparte Alsa, comparte Renfe, comparte AISA, ganan todos. Es decir, ganan todos. Y probablemente, pues sí, puede haber un competidor que saca un 10% más,
de cuota o de lo que sea, pero si tú que eres el líder con que ganes 3 puntos de margen ya te merece la pena. Es un tema de concepto, cuesta muchísimo entender que al final un espacio de datos, o sea, yo creo que lo del LLM todo el mundo lo entiende, la gente también, o los RAGs, pues porque es ahora lo que todo el mundo está haciendo, pero el espacio de datos no. Y es que sin espacio de datos a esto no le damos escala e inteligencia de verdad. Entonces, para mí, yo muchas veces pues tengo que caricaturizar y poner el ejemplo de Uber. Uber es un espacio de datos, pero donde uno es el propietario, es una dictadura y bueno, hay pocos agentes, pero está, bueno, pues el propietario del coche y estamos los usuarios y bueno, y quizá alguno más por el camino. Pero imaginaros que, oye, que la plataforma de Uber pudiera acceder todo el mundo, camiones para transporte, un patinete, tú con tu bici porque la dejas en un sitio y la cedes para que otro la pille, y donde todos tienen el mismo poder y cada uno cede los datos que quiere ceder. O sea, imaginaros la potencia, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de entender. Si eso se entendiese, pues cada uno cedería sus datos. O, por ejemplo, en un espacio de datos hotelero, es decir, pues en lugar de que cada hotel esté encargando un modelo predictivo, pues es que el mismo modelo predictivo de Meliá podría servir para todos. Y a lo mejor luego Meliá, en la última versión del modelo, vale, no la va a ceder. Pero a lo mejor la versión 5 no te la cede, pero a lo mejor la 3 la puede ceder free y la 4,5 pues oye, pues cobra, ¿no? Para el que la quiera usar. Eso es lo que fomentaría la economía del dato. Y luego, bueno, pues está por ver, es decir, los plazos vencen ahora en junio de todos los espacios de datos que hay lanzados. Vamos a ver cuáles son los que funcionan y los que no. Admitiste proyectos privados, ¿quién es el contacto? Esta no entiendo muy bien la pregunta. Admitiste proyectos privados. O sea, normalmente los proyectos, si te refieres a casos de uso, sí, pero bueno, no entiendo muy bien esta pregunta. Si me la podéis volver a formular. Para una pyme con un presupuesto limitado, ¿qué mínimo viable recomendáis para un RAG en producción, stack, alcance? ¿Cuál es el coste mensual, coste real, mantenimiento? Pues claro, aquí me tengo que volver gallego, aunque soy manchego, pues depende. Presupuesto limitado, pues yo diría, oye, trabajar con un LLM que sea open source. Pues vete a Llama, vete a, bueno, pues, oye, pues prueba, descárgate Alia y lo miráis, ¿no? Si estáis trabajando en España, solo en España y solamente en castellano o en lenguas cooficiales, pues puede valer. El RAG, a ver, lo que pasa que bueno, esto lo estamos lanzando también desde Envid. Yo también lo que os diría es que la gente se forme, porque si os formáis y oye, pues aquí en Envid pues tenemos programas, pues los más largos de 9, 10 meses con trabajo fin de máster, pues igual un año, pues oye, es una inversión, que sí, que la matrícula te va a costar 10 o 12 mil, pero vamos, lo vas a amortizar rápidamente. Entonces, con conocimiento, uno se lo hace. Hombre, yo no os voy a decir que os pongáis a fabricar un LLM, porque eso no tiene sentido, desde luego. Pero bueno, coger código por ahí y, o sea, hacer un RAG pues tampoco es tan complicado. O sea, pues hay que saber, sí, hay que saber un poquito, hay que saber, o sea, esto es, yo siempre digo que es ir al gimnasio, pero no hacer elíptica, hay que hacer pesas, pues vas a estar haciendo pesas durante un tiempo, es decir, porque un cuñado no te monta esto, es decir, hay que tener un mínimo de conocimiento técnico, pero que tampoco hace falta ser ingeniero informático, o sea, que alguien que haya hecho ingeniería informática hace 5, 7 años, igual se tiene que poner las pilas en esto. ¿Qué te puede costar? El mínimo mínimo, me tiro a la piscina. Pues sí, entre formarte 20, 25 mil, a partir de ahí, pues vuelas. Es decir, tienes un producto mínimo viable y luego, oye, pues ya conectarlo con el proceso, escalarlo y tal, pues eso es otra vaina, ¿no? Eh, vale, no sé si hay más preguntas que tengáis por ahí.
o si me queréis aclarar la de los proyectos privados. O sea, lo que no entiendo es que como me decís, admitiste proyectos privados, ¿quién es el contacto? O sea, si son los ejemplos que he contado, son de Tinámica, pues el contacto yo mismo, enrique.serrano@tinámica.com. Muy bien, pues nada, si no hay más preguntas, un placer estar con vosotros a vuestra disposición y nada, nos seguiremos viendo o por la escuela o por las redes o en los eventos o en otros webinars que montemos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Muchas gracias también a todos los que os habéis conectado, también especialmente a los que habéis lanzado preguntas. La verdad es que le ha dado un final muy bueno a este webinar. Esperamos que os haya gustado mucho. Os he dejado ahí arriba un enlace donde podéis ver todas nuestras formaciones, ¿vale? En caso de que queráis solicitar información, pues, sentiros libres de hacerlo. Está un poquito más arriba aquí en el chat. Y nada, me pondré en contacto con los que estéis interesados en los programas de Envid y a los que habéis estado en esta sesión, pues os mandaremos la grabación, ¿vale? Pues si la queréis ver en otra ocasión o compartirla o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, nada, estamos pendientes de cualquier cosa que necesitéis y bueno, de nuevo, gracias, Enrique. Esperamos que os haya gustado mucho y haremos próximas, así que, bueno, os iremos informando a todos y todas, ¿vale? Para que os unáis con nosotros. Sin más, Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. nos vemos en otra.